A ver, la clase pasada vimos acerca de filtración. De hecho, si mal no recuerdo, tengo aquí... No, no tengo. Bueno, llegamos a la deducción de una formulita que dijimos que se iba a utilizar dentro de lo que es filtración. ¿Quién me hace acuerdo cuál era esta formulita? A ver, La expresión general y ya de la tosta y del medio filtrante o solo de la perdón, no tosta. te escucho bien. Déjame alzar el volumen, ya. A ver, ahora sí. ¿Qué me dijiste, Wilson? La ecuación en sí, la general, la que ya está relacionada con la tosta y el medio filtrante o solo de la tosta. Sí, no, la general. La que dijimos que iba a Es, ser la base. es dv sobre a por dt es igual a menos delta p sobre la viscosidad por Rm por el alfa y por mc sobre a. Ya, esta, ¿no es cierto? Esta formulita. A ver, vamos analizando cada uno de los términos para que se acuerden. Primera cosa, todo este término de aquí viene a ser la velocidad lineal, ¿no? Esta es la velocidad lineal del fluido. Ya, ahora, el delta P, ¿qué significa, chicos? Variación de presiones. El diferencial de presión, correcto. Ahora, ¿por qué tiene signo negativo? Porque quedábamos que la presión 2 va a ser mayor a la presión. No, la presión uno va a ser mayor a la presión 2. Ya, perfecto, eso está muy bien, ¿no? Ahora, nu, Viscosidad del fluido. viscosidad, correcto. Alfa, Era la resistencia de la tosta. ya la constante de la resistencia de la torta. Ya, CS, bueno, CS por V sería, ¿se acuerdan? Esto habíamos definido como MC, que era la cantidad bueno, los kilogramos de la torta en cierto volumen, ¿no? Pero a ver, CS, ¿cómo lo habíamos definido? MC. Ah, no. CS eran los kilogramos de qué, chicos? De sólido por cada Bu- kilogramo de suspensión. La concentración de los sólidos. Exactamente, la concentración de los sólidos. Ya. Y por último, bueno, perdón, el volumen, que es el volumen de filtrado. Y por último, el RM, ¿qué significaba? Esa era la resistencia del medio filtrante. Ya, perfecto. Ya, entonces esta era la formulita, digámoslo así, base con la cual íbamos a trabajar en filtración. Tomando en cuenta en sí que nosotros lo que queremos ver aquí es cómo varía la velocidad lineal en función de la presión. Y que nos dimos cuenta que, a ver, mejor dicho, esta fórmula lo que me está aclarando es que la velocidad lineal del fluido es directamente proporcional al diferencial de presión e inversamente proporcional a las resistencias, tanto de la torta como la resistencia del medio filtrante. Ahora, si bien es cierto, aquí se tiene una fórmula, digámoslo así, contraída, porque dentro de alfa y dentro de RM están inmiscuidas otras variables, otras propiedades. Incluso estábamos hablando de la porosidad, de la superficie, etcétera, que están incluidas en estas dos, en esta y en esta constante, ¿no? Perdón, me dio hambre. Ahora, em, esta ecuación que les decía está
es justamente la aclaración que les acabo de decir. Tratar de ver cómo varía la velocidad lineal en función de sus otras propiedades, ¿no? Ahora, antes de olvidarme, no me acuerdo si es que ya vimos con ustedes que este término de MC, que venía a ser la masa del sólido en sí, este término se podía expresar con otra ecuación. No sé si les di una ecuación que inmiscuía a la... Ah, ya borré. A ver, voy a hacer aquí mismo. Una ecuación que inmiscuía a la densidad. No sé si es que eso ya vimos. No me acuerdo. No, pero Que era ms sobre densidad densidad que multiplicaba 1 menos la porosidad por el área. Ya, sí vimos esa, pero de ahí no vimos otra que es con la densidad y un término que se llama CX. No. No. no, pero no, Listo. Esto les menciono porque va a haber, bueno, hay algunos ejercicios en los cuales se puede encontrar esta fórmula, ¿no? Entonces, a ver, habíamos definido que MC era la masa de los sólidos que se encuentran presentes, ¿no? Y esto lo habíamos definido que era igual a CS por V, donde CS era la cantidad de sólidos que se encuentran y V el volumen, ¿no? Porque era la cantidad de sólidos por metro cúbico y aquí el volumen es en metros cúbicos, ¿no? Ahora, esta misma expresión se le puede encontrar con otra formulita que es densidad por Cx sobre 1 menos m por Cx y por V, en donde la densidad va a ser la densidad del filtrado Cx vamos a definir como los kilogramos de sólido por cada kilogramos de suspensión. Y M vamos a definirla en cambio como los kilogramos de la torta húmeda sobre los kilogramos de torta seca. Esta es una fórmula que algunas veces... Ah, perdón, me falta la V. La V vendría a ser el volumen de filtrado, ¿no? Esta es una formulita que a veces se suele utilizar más en el sentido si es que pudiéramos determinar estos términos en experimentación. Acordémonos que en sí, para poder armar o diseñar un equipo, siempre les he dicho que se hace una experimentación previa en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tener una solución que se desea filtrar. Esta solución se le hace pasar por un filtro y a partir de esta experimentación nosotros vamos a ir obteniendo diferentes volúmenes de filtrado en diferentes tiempos. Entonces, el momento que recaudamos estos datos, nosotros también podemos tomar otros datos. Por ejemplo, específicamente los que están relacionados con la torta. Nosotros podemos determinar, por ejemplo, la concentración de los sólidos dentro de la suspensión, podemos determinar cuál va a ser la masa de la torta recaudada en un cierto tiempo, si es que es torta húmeda, si es que es torta seca, y obviamente los volúmenes de filtrado. Entonces, en función de qué datos nosotros hayamos recuperado de nuestra experimentación, podríamos utilizar una u otra fórmula que hemos visto acerca de justamente esta parte de la torta, ¿no? Entonces, esto para que tengan presente si es que en algún momento dado se les cruza algún ejercicio en este sentido, que se puede determinar a través de esta fórmula de aquí. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí, chicos? ¿O alguna duda? o sea, cuando tenemos que hacer varias veces, bueno, probar varias veces
mm, un fluido, tenemos que utilizar esta fórmula. ¿Cómo varias veces un fluido? No te entiendo esa parte. Es que no le entendí con qué iba. Es que dice, para saber si un equipo funciona bien, tenemos que hacer una experimentación en el laboratorio. Entonces, pero de ahí ya no, ya le No, perdí la idea. a ver, para diseñar un equipo, ustedes siempre deben hacer una experimentación o tener una experimentación previa, porque en función de estos valores es lo que se va a querer obtener un filtro más grande, digámoslo así. Entonces, lo que les decía es, el rato que se hace la experimentación, obviamente nosotros podemos recaudar datos de la experimentación que nos va a servir para el diseño del equipo. Entonces, en ese sentido, fíjense que nosotros podemos también determinar otros valores, como por ejemplo CX, DM y V. Entonces, en función de los datos que hayamos recolectado en la experimentación, podríamos utilizar o una fórmula u otra debido a que debido a que el propósito de la experimentación va a ser obtener la mayor cantidad de datos para el diseño del filtro más grande que nosotros queramos hacer. Pero esto va a depender, obviamente, si quieren verlo así, de los datos que se nos proporcione o de los datos que podamos recolectar. Entonces, en ese sentido, les decía. ¿Ahí sí quedó claro? Sí. Ya, listo. Bueno, eso como aclaración, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a ver específicamente un tipo de filtración que se lleva a cabo comúnmente en la práctica, que es filtración a presión constante. Vamos a ver o vamos a partir de la fórmula que estábamos analizando, la fórmula general de filtración, y vamos a ver cómo se aplica cuando nosotros tenemos una filtración a presión constante. Entonces, vamos a escribir nuestra formulita. Era dV sobre A por dt es igual a menos el incremento de la presión o el diferencial de presión sobre la viscosidad que multiplica a alfa CSV sobre A más RM. No sé si se han fijado que en las últimas ecuaciones ya hemos escrito solamente CSV en vez de MC. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque fíjense que si nosotros le dejamos de MC, no estamos poniendo a consideración un factor o un dato que nosotros en la experimentación vamos a tener, que es el volumen de filtrado. Entonces, para nosotros poderle dejar en función del volumen y tomando en cuenta que aquí tenemos un diferencial del volumen, en vez de MC a la ecuación le vamos a reemplazar por CS por V. ¿Ya? Entonces, eso es una consideración inicial. Ahora verán, el propósito, o mejor dicho, para nosotros poder llegar a determinar valores con esta ecuación, nosotros tenemos que determinar o llegar a una ecuación lineal, que es lo que les explicaba en la anterior clase. ¿Qué es esto? Tenemos que tratar de llegar a una ecuación que se asemeje a esto. Entonces, para este propósito, con este fin, lo que voy a hacer es invertirle a la ecuación. Entonces, si nosotros teníamos dv sobre dt, ahora le vamos a invertir. ¿Esto con qué fin? Con el fin de llegar a esa ecuación que les había mencionado. Entonces, le voy a dar la vuelta. ¿Cómo me quedaría esta ecuación? Me quedaría de esta manera. Ya, solo le he invertido a la ecuación. Ahora, nótese que para poder resolver esta diferencial al final, nosotros tendríamos que dejarle solo estos dos términos de los diferenciales en un solo lado. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle esta A al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, me quedaría así, ¿ya? Ahora,
Este término del denominador le voy a distribuir para el numerador, ¿ya? Entonces, me quedaría dt sobre dv, me va a quedar igual ¿a qué? A nu por alfa CSV sobre menos P por A. Esto es el incremento, no es A. Ya, por A. Pero sería al cuadrado, fíjense. Ya. Aquí sería más RM por delta P por A. ¿Todos me entendieron qué es lo que hice? Chicos. Sí, Inge. Ya. Ahora verán, ¿con qué fin hice esta distribución? Fijémonos que nosotros podemos albergar en una nueva constante a todos estos términos de aquí. ¿Por qué he incluido ahora el delta P? Porque fijémonos que en sí estamos hablando de una filtración a presión constante. Entonces, al ser una filtración a presión constante, todo este término de aquí también va a ser constante. Entonces, todos estos términos les podemos dejar dentro de una nueva variable que podemos llamar K1. Y todo esto de término de acá, que de igual manera van a permanecer constantes, porque la filtración o la velocidad de filtración no va a depender de ninguno de estos términos, le podemos dejar en una nueva constante que le vamos a llamar K2. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden esta parte? Sí, profe. Ya. Permítanme un segundito nomás, chicos, por favor. Ya. A ver, entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Nuestra ecuación quedaría dt sobre dv es igual a K1 por V más K2, donde K1 sería igual a U alfa CS sobre delta P A al cuadrado. Todo esto todo este término de K1 va a tener unidades de segundos sobre metro a la sexta. ¿Ya? Y acá K2 va a tener unidades de segundos sobre metro al cubo. ¿De acuerdo? Esto ya les estoy anticipando. Estas son las unidades de K1 y K2. Sí queda claro, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Ya va tomando forma, fíjense, ya tenemos, ya va siendo una forma de la cual habíamos hablado que tenemos que llegar, que era y es igual a mx más b. Ahora, aquí tenemos diferenciales. ¿Cómo podemos resolver una ecuación diferencial? Lo que tenemos que hacer es, no se diría distribuir, sino pasarle al otro lado para que me quede el diferencial de v junto a la variable v. Entonces nos quedaría dt es igual a K1 por V más K2 en dV. Si ustedes se fijan, me quedaría de esta manera. Ahora, aquí sí ya puedo aplicar integrales para resolver el diferencial. Esta diferencial va a ser esta integral va a ser una integral definida que va a ser entre 0 y t y entre 0 y v. Entonces, me voy a pasar a otra hojita, ¿no? Fíjense que aquí nosotros ya podemos resolver en la integral definida, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar? A ver, denme un segundito, voy a incluir otras hojitas más. Ya. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría t menos 0 es igual. La K1,
Fíjense que era una constante, entonces esta K1 va a salir de la integral y me va a quedar la integral de V en dV, entre 0 y V. Entonces, resolviendo esto, me va a quedar bueno, K1 que salía de la integral, V medios, ¿ya? Más, el segundo término sería K2. Como es una constante, sale de la integral y me queda la integral la integral en dB de 0 a V. Entonces, esto simplemente me queda como K2. Ahora, este 0 ya podríamos simplificarlo o simplemente no ponerlo. De hecho, yo le puse de gana. V sería cuadrada, creo, Inge. Ah, sí, perdón. V al cuadrado, tienes razón. Sobre T, ¿ya? Esta sería entonces la resolución de la ecuación integral. Pero fijémonos en una cosa. Aquí tenemos al cuadrado, ¿no? Ay, aquí me falta poner V. Aquí tenemos al cuadrado. Esto ya no se asemeja a esta ecuación que queríamos llegar, ¿no es cierto? Para nosotros poder llegar a esta ecuación, ¿qué tendríamos que hacerle a esta ecuación de acá? Sacarle la raíz cuadrada. Si le saco la raíz cuadrada, ya resuelvo la ecuación. Y de hecho, la resolución de una ecuación de segundo grado, porque tienen aquí un segundo grado, va a tener dos respuestas, una raíz positiva y una raíz negativa. No es de esa la manera. ¿Cómo podría ser para llegar a esta forma? Sí, aquí tengo el cuadrado. ¿Cómo elimino el cuadrado? Divido para B. V. Exactamente, divido a todo para B. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría T sobre V. Fíjense que ya no está en integral, sino T sobre V va a ser igual a K1 por V medios más K2. Y esta ecuación ya tiene una similar, ya es lineal en otras palabras, ¿no? Si ustedes se fijan aquí. En donde, si nosotros le tomamos en cuenta que esto vendría a ser nuestra variable dependiente, es decir, que esta sería nuestra variable independiente, estos dos términos que me sobran sería esto mi pendiente y esto sería mi punto de corte. Lo que me da la idea de que si nosotros podemos graficar T sobre V versus V, a través del cálculo de la pendiente y del punto B, vamos a poder determinar las constantes de filtración que habíamos hablado. ¿Qué sería K1 y K2? Tomando en cuenta que K1 está albergando ya la viscosidad, la resistencia de la torta por CS, por delta P y por A. Mientras que K2 está hablando acerca de la resistencia del medio filtrante sobre delta P por A. Entonces, esta fórmula que les acabo de escribir aquí viene a ser la formulita que domina o que gobierna a la filtración a presión constante. Y más que otra cosa, es una formulita que me ayuda a determinar, como les decía, las constantes de filtración a partir de un método que sería un método gráfico teniendo datos justamente de tiempo y volumen. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí, chicos? Ya. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Inge, ¿y K1 y K2 nos da el ejercicio o cómo? No, es que justo eso es lo que les decía. K1, perdón, me expresé mal. No es que no específicamente, sino así como nos puede dar, no nos puede dar. K1 y K2. Si, por ejemplo, no nos da, nosotros a través de la gráfica de esta ecuación de aquí, que les decía que es le voy a volver a escribir, que es la ecuación que rige a la filtración a presión constante, nosotros de hecho a través de esta gráfica podemos determinar K1 y K2. ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos graficando T sobre V versus V, y ahí de ese gráfico determinamos la pendiente y el punto de corte. No sé si es que ahí me entendiste. Sí, Inge.
¿Ya? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cómo definimos K1 y K2? ¿Qué son K1 y K2? ¿Qué es K1 y K2? O ¿cómo definiríamos a K1 y K2? Constantes que se determinan a través de un gráfico lineal. Son las constantes de filtración, ¿ya? Que, como tú dices, se obtienen a través de forma gráfica, ¿no? Pero en sí, K1 y K2 vendrían a ser constantes de filtración. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos una constante K1 y K2 para un filtro de una área de 0.1, me invento, ¿no? Valores de estos, ¿ya? Después, si es que yo quiero llevarle a cabo en un filtro que en cambio tiene una área de 0.9 metros cuadrados, pero es del mismo filtro, cumple con las mismas características del filtro, es decir, son igualitos. El rato que nosotros ya tenemos esta constante K1 y K2, y al ser el mismo filtro, va a existir una proporcionalidad entre estas constantes y las constantes que nosotros tengamos acá del filtro más grande. ¿Por qué? Porque al ser el mismo filtro, lo único que cambia es el área. ¿Sí me entienden esta parte de aquí? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, esto es importante que lo consideren, ¿no? A ver, ahora, ya hemos obtenido formulitas para específicamente la filtración, pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado que dentro de lo que es el tiempo de filtración, si nosotros tenemos una torta, claro, la formación de una torta y este sería nuestro filtro, habíamos hablado que la formación de la torta va a generar un tiempo de un cierto tiempo que vamos a ocupar para poder lavarle al filtro y que vuelva a condiciones, condiciones normales, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, aparte del tiempo de filtración que se va a ocupar en, que se va a ocupar para este lavado de la torta, también nosotros vamos a necesitar una cantidad de agua que debemos inyectarle o una cantidad de fluido que debemos inyectarle para el lavado de la torta. Ya, y como estamos hablando de ya de términos de industriales, o sea, de operaciones grandes, no es que nosotros podemos tomar una cantidad, una N cantidad de agua para poder lavar la torta, porque es un desperdicio y este desperdicio significa dinero. Ya hemos hablado varias veces de esto. Entonces, lo más óptimo sería determinar qué cantidad exactamente de agua o de fluido vamos a utilizar para el lavado de la torta. En ese sentido, hay fórmulas que me ayudan a determinar este lavado de la torta, este volumen. Entonces, esta formulita es muy parecida a la que acabamos de obtener aquí, ¿ya? Perdón, no es a la de aquí, sino es a la de acá, a esta de acá. Fijaránse en esta sería, en esta, ya, en esta fórmula de aquí. Es muy parecida. Entonces, el tiempo de lavado se lo puede calcular aquí con esta fórmula. ¿Sí? Que si ustedes se fijan, es la misma fórmula que les marqué, pero el inverso de esa fórmula. Ahora,
Pero ¿cómo vamos a relacionar con el tiempo, perdón, con la cantidad de agua para el lavado de la torta? Lo que se relaciona es de la siguiente manera. Este término de la derecha hace referencia al volumen filtrado. Es decir, este volumen de aquí es el volumen total de filtrado. Mientras que este término de aquí hace referencia, en cambio, al flujo volumétrico, porque es volumen sobre tiempo, pero del fluido necesario para el lavado. Es decir, este volumen de aquí es el volumen de lavado. Y este tiempo de aquí, obviamente, el tiempo de lavado. ¿Ya? ¿Sí me entienden, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, a través de esta fórmula yo puedo determinar o bien el volumen de lavado o bien el tiempo de lavado. Muchas de las veces, este volumen de aquí, les voy a poner aquí como VL, el volumen VL muchas de las veces está relacionado mucho con el volumen de filtrado. ¿Cómo? Por ejemplo, se suele utilizar el 10% del volumen de filtrado para el volumen de lavado. Entonces ya existe una relación entre estos dos. Así como puede ser 10, puede ser 20, puede ser 15, puede ser 5. Pero siempre se los relaciona entre estos dos, entre el volumen de filtrado y el volumen de lavado. ¿Queda claro? Entonces, al nosotros tener esto, simplemente nuestra incógnita vendría a ser ya el tiempo que se va a demorar este lavado para ejecutarse con este volumen de lavado en este volumen total de filtrado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ya. Ahora, nosotros ya conocemos el tiempo de lavado. Ya podemos estimar cuál es el tiempo total de un ciclo de filtración. A ver, para entender esto, tenemos nuestro filtro. Por el cual ya pasó un cierto flujo y ya obtenemos un volumen de filtrado. Y nosotros queremos determinar cuánto tiempo le toma a este proceso general llevarse a cabo. Es decir, nosotros queremos determinar el tiempo total o lo que se conoce como el tiempo de ciclo de filtrado. Entonces, veamos qué nomás vamos a tener dentro de este tiempo total o de este ciclo. La primera parte sería hacerle pasar a la solución por el filtro y esta cierta solución va a obtener un cierto volumen de filtrado en un tiempo de filtrado. Entonces, en sí, este tiempo total sería igual entonces a la sumatoria del tiempo de filtrado, ya es el tiempo que se va a demorar en filtrarse, ¿no? Netamente la operación. Más, ¿qué más tenemos que hacer? Una vez que ya obtenemos el volumen de filtrado, tendríamos que lavar la torta, ¿no es cierto? Que tendríamos que hacerle pasar lo que calculamos del volumen de agua a través de la torta. Esto sería un tiempo de lavado. Y por último, tendríamos que limpiar el filtro. Entonces tendríamos un tiempo de limpieza. Y este entonces sería la ecuación que rige al tiempo total del ciclo de filtrado, en donde ya se ha analizado la condición o la operación de filtración, la operación de lavado y la operación de limpieza. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya.
Entonces es bastante interesante si ustedes se fijan, ¿no? Con esto, con estas formulitas que les acabo de dar, ya podemos resolver ejercicios de cualquier tipo. Específicamente, de hecho, estábamos hablando de filtración a presión constante, que esto es lo más común, ¿no? Ahora, de hecho, vamos a empezar con ejercicios. Entonces, ahora sí quiero que estén bastante pilas, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio completo con todo lo que con todo lo que hemos visto. Este ejercicio se va a dividir en tres partes. ¿Ya? Se va a dividir en tres partes. Entonces, la primera parte me dice, se cuenta con los siguientes datos para filtrar en el laboratorio una suspensión de carbonato de calcio en agua, 298.2 Kelvin, a presión constante de 338 kilonewtons por metro cuadrado. La presión de las placas y marcos es de 0.439 metros cuadrados. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Se lo escucha. No, muy bien. Usted, No, ingeniero. profe. Ya, les voy a volver a repetir, ¿ya? Bueno, estaba leyendo el ejercicio, pero les decía que me acordé de algo. Estaba leyendo el ejercicio que me decía un filtro de placas y marcos. Cuando tenemos, ese es un tipo de filtros, ¿no? Se llama filtros de placas y marcos. Cuando tenemos este tipo de filtros, hay que considerar que cuando hablamos de lavado de una torta, específicamente para este tipo de filtros que es de prensa y marcos, esta fórmula es el 1/4 de este término, ¿ya? Es decir, esta parte en rojo que acabo de poner se utiliza específicamente para un filtro de marcos. ¿Queda claro? Chicos. Sí, profe. Sí, eso me había olvidado de mencionar. El resto de filtros utiliza la fórmula que está en blanco. Solamente los filtros que son de prensa y marcos utiliza esta fórmula que incluye este 1/4. Me había olvidado de eso. Ya. Ahora, les vuelvo a leer el ejercicio. Entonces, me dice que se cuenta con los siguientes datos para filtrar en el laboratorio una suspensión de carbonato de calcio en agua a 298.2 Kelvin, a presión constante de 338 kilonewtons por metro cuadrado. El área de filtración de la prensa de placas y marcos desde 0.0439 metros cuadrados y la concentración de la suspensión es de 23.47 kilogramos por metro cúbico. Calcule las constantes alfa y RM con base a los datos experimentales. Sí queda claro esta parte, ¿verdad, chicos? ¿Tienen alguna inquietud de esta primera parte? ¿No? Bueno, entonces, a ver, estos van a ser nuestros datos. Estos datos, bueno, aquí no se me ha copiado bien. Estos datos están expresados en metros cúbicos y es por 10 a la menos 3. Todos son por 10 a la menos 3. ¿Sí? Por lo que están expresados en metros cúbicos. Este tiempo está expresado en segundos. Estos son los datos que nosotros tenemos en el laboratorio. Ahora, entendamos qué es lo que nos está diciendo el ejercicio. El ejercicio lo que nos dice es que debemos calcular alfa y RM. Ahora, si ustedes se fijan en esta formulita de acá, alfa y RM están inmiscuidos en K1 y K2. Es decir, en sí lo que nos está pidiendo o lo que debemos hacer para calcular alfa y RM es determinar K1 y K2, es decir, nuestras constantes de filtración. Estas son nuestras incógnitas. A partir de estas constantes de filtración, ahí vamos a poder determinar alfa y vamos a poder determinar RM. ¿Sí me entienden, verdad? Sí, profe.
Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos determinar K1 y K2 teniendo datos de laboratorio? Lo que tenemos que hacer es determinarle a partir de la gráfica que les había mencionado hace un momento. Le voy a borrar esto un ratito. Es decir, nosotros tenemos que buscar la forma y graficar T sobre V versus V. Y de esta gráfica nosotros tenemos que determinar la pendiente que correspondía a K1, perdón. De hecho es K1 sobre 2. La pendiente va a ser K1 sobre 2 y el punto de corte que va a ser igual a K2. Entonces, primero tenemos que graficar estos datos o simplemente a partir de estos datos calcular su pendiente y también calcular el punto de corte. Entonces, aquí les voy a explicar una cosa. Este primer ejercicio nosotros lo podemos resolver en Excel. O si quieren lo pueden hacer a mano, pero en Excel se les va a hacer mucho más fácil. Ya, entonces tenemos estos datos. ¿Ya? A ver. Esto estaría en segundos. Esto estaría en metros cúbicos. Entonces, si están en metros cúbicos, yo le puedo sacar acá una nueva celda en donde sea este valor dividido para 1000, porque era por 10 a la menos 3, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ya. Entonces ya tenemos estos valores de aquí. A ver, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener esto, ¿sí? Estos serían nuestros valores iniciales. Ahora, como tenemos que graficar T sobre V, calculemos justamente esa parte de ahí. T dividido para V. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que dividir la celda B para la celda C en todos estos datos de aquí. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Ya. Ahora, ya tenemos TV y tenemos V. En nuestra fórmula, esta sería nuestra variable dependiente y esta sería nuestra variable independiente. ¿Sí? Este sería X y este sería Y. Veamos lo que estamos diciendo. Sería esta parte de aquí. Entonces, fíjense, T sobre V es nuestra variable dependiente y X, que es de V, sería nuestra variable independiente. ¿Sí queda claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Ya. Entonces ahí nosotros podríamos determinar la pendiente de dos formas, digámoslo así. Una forma gráfica y sería una forma analítica. ¿Cuál sería la forma gráfica? Lo que tendríamos que hacer es aquí en el Excel poner, insertar un gráfico y graficar, como les decía, insertar en X los valores del volumen y en Y tendríamos los valores de T sobre V. ¿Ya? Tendríamos esto. A ver, pongámosle este, para que se vea la tendencia. ¿Ya? Estos serían nuestros datos. Ahora, de este gráfico me dice que determinemos la pendiente. Entonces, ¿cómo se puede hacer aquí en el Excel? Una vez graficado, damos un clic derecho en cualquiera de estos puntos y se pone agregar línea de tendencia. Entonces, fíjense que la línea de tendencia sería la línea punteada que ustedes tienen ahí. Y aquí, el rato que les aparece formato de la línea de tendencia, en la parte de acá abajo ustedes ponen presentar ecuación en el gráfico. Entonces, aquí vamos a tener
el valor de la pendiente y el valor del punto de corte. Entonces me dice que la pendiente es igual a 3 millones, de hecho. ¿Sí, no? 2, 4, 6, 5, 6. Esa sería la respuesta de la pendiente. Y del punto de corte me dice que es 6.870. ¿Sí? Este sería el método gráfico, chicos. Este es un método gráfico, porque estoy sacando de la gráfica. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, hay otra manera para ahorrarnos esta parte de la gráfica en sí. Lo que podemos hacer es utilizar las funciones del Excel. Entonces, si yo coloco aquí como función, le pongo pendiente, fíjense que aquí me dice que ingrese los valores conocidos de Y y los valores conocidos de X. Entonces, estos serían mis valores conocidos de Y, coma, mis valores conocidos de X. ¿Cuánto me sale? Me dice que no son 3 millones exactamente como me estaba dando el método gráfico, sino me dice que son 2.863.217.97. Este es un dato o un cálculo analítico y de cierta forma es más exacto, ¿no? Porque en el gráfico me está redondeando, mientras que aquí me da el valor exacto. Y lo mismo hacemos con la intercepción. No me acuerdo si es intercepto. No, intersección de eje, sí. Ya, entonces este es el que vamos a utilizar. Intersección punto eje. Ya. Punto eje. Entonces, igual, ingresamos los valores de Y, coma, los valores de X. Y me dice que el valor exacto es de 6.870.013. Fíjense que en el valor, los valores del método gráfico, aquí le voy a poner método gráfico. Aquí pongámosle método analítico. Ya. El método analítico es un método más exacto que el método gráfico, ¿no? Porque aquí lo que hace el gráfico, digámoslo así, es redondear. No toma en cuenta todos los valores. Aquí le redondeó a 3 millones, mientras que ha sido el valor exacto 2.863.217.91. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Ya. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra pendiente y nuestro punto de corte. Ahora, fijémonos aquí, en esta ecuación de aquí. De hecho, el rato que nosotros calculamos la pendiente no significa que ya calculamos K1, sino es en sí que la pendiente es igual a K1 sobre 2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para nosotros poder despejar nuestro valor, aquí le voy a escribir. La pendiente me dijo que salía 3 millones. Hagámosle con 3 millones cerrados para no confundir. Bueno, ahí después vemos qué dato cogemos, si el analítico o el gráfico, ¿ya? A ver, entonces, K1 significa que sería igual a 2 por la pendiente. Este sería nuestro dato que tendríamos que calcular. Entonces, hagamos eso en el Excel. Nosotros tendríamos que poner acá que K1 va a ser igual a la pendiente que calculamos por 2. Y acá K2 va a ser igual al valor que obtuvimos de B. ¿Ya? Y de igual manera aquí escribamos. K1 sería igual a la pendiente por 2 y acá K2 sería igual al valor calculado. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Listo. Entonces tendríamos esto.
Para tener en la presentación, yo lo que voy a hacer es, le voy a hacer una captura de pantalla del Excel y le voy a colocar aquí para que ustedes también me vayan siguiendo, ¿ya? Entonces, esto les dejo para que tengan como resolución. ¿Ya? ¿Tienen alguna inquietud, chicos, hasta ahí? ¿Le puede regresar un ratito a la diapositiva anterior, por favor? Ahí está. Ya, profe, gracias. Ya. A ver, listo, chicos. Entonces, ¿les parece si le dejamos hasta ahí y regresamos a terminar el ejercicio? Ya, entonces en 10 minutos regresamos, ¿de acuerdo? 7:10 de... 7:10 terminamos de hacer el ejercicio.
Listo, chicos. Chicos. Ya. Bueno, no me respondieron todos. No sé si es que todos estaban ya conectados, pero bueno. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? A ver. Entonces estábamos aquí, ¿no? Fíjense que nosotros ya tenemos los valores de K1 y K2, pero en sí el ejercicio lo que me pide es calcular alfa y RM, que son los de las resistencias, ¿no? Las resistencias de la torta y la resistencia del medio filtrante. Entonces lo que tendríamos que hacer es plantear estas ecuaciones que yo les escribí aquí para poder calcular. A ver, entonces, aquí les voy a escribir, ¿ya? Y entonces, K1 me dice que es igual a alfa por CS. Se me fue la fórmula, perdónenme. Nada más, por nada más. Y de ahí dividido para... la viscosidad también es de aquí. Y dividido para delta P por el área al cuadrado. Y en el caso de K2 es igual a RM, que es la resistencia en sí, sobre menos delta P por el área. Todos de acuerdo, ¿verdad? Veamos si está bien. Sí está bien. Ya. Todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Ahora, en esta presentación de aquí vamos a sacar los datos que tenemos para no confundirlos. A ver. Primero nos dice que tenemos una solución de carbonato de calcio en agua. Entonces, a ver, denme un segundito. Ya. Entonces, la solución se encuentra a una temperatura de 298.2, o lo que es lo mismo, 25 Celsius. Esto es en Kelvin. Ahora, a partir de esta temperatura, nosotros podemos buscar en tablas, porque esto sí existe en tablas, la viscosidad. Y les voy a dar directamente el valor para no confundirnos, ¿ya? El valor de la viscosidad de esta solución de carbonato de calcio en pascales por segundo es de 8.9 por 10 a la menos 4. De hecho, 8.937 por 10 a la menos 4. O lo que es lo mismo, 0.0008937 Pascal por segundo. ¿Ya? Ese es el valor que nos dan las tablas. Entonces, esto no se preocupen. Bueno, esto no hay que confundirse, digámoslo así. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que nos coincidan las unidades. Acordémonos cuáles eran las unidades de K1. Era segundos sobre metro cúbico. Entonces, nosotros tenemos que dejarle las unidades en el mismo sistema para que pueda simplificarse o para que puedan calcular, ¿de acuerdo? Ahora, nos dice que la presión es de 338 kilonewtons sobre metro cuadrado. Si nosotros tenemos aquí en pascales, nuestro delta P también tiene que expresarse en pascales. ¿Cómo serían las unidades kilonewtons por metro cuadrado? ¿Cuáles son estas unidades? ¿O cómo nos quedarían estas unidades? A ver. Kilopascales. Exactamente, son kilopascales. Entonces, ¿cómo quedaría para que nos dé pascales? Eh, 338 por 10 a la 3. Sí, correcto. O lo que es lo mismo, 338.000 pascales.
Esto sería kilopascales. Transformado a pascales nos quedaría este valor. Sí queda claro, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué otro valor, qué otra cosa tenemos? Nos dice que la concentración de la suspensión es de 23.47 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Qué es este valor de aquí? Densidad. Parece. Fíjense qué es lo que nos decía, concentración de la suspensión. ¿Cómo habíamos llamado a la concentración de las... ¿Perdón? La torta. CS. CS. Acuérdense que CS le definimos como los kilogramos de sólido por cada metro cúbico de solución o de líquido, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro CS, que tendríamos de 23.47 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué más nos dice? Ah, el área. Nos dice que tenemos una área de 0. Perdón, no. De 0.0439. En metros cuadrados. ¿Ya? Entonces ya tenemos todos estos datos. Listo, chicos, ya tenemos todos estos, este conjunto de datos. Si quieren, le hacemos en el Excel o si quieren, le hacemos de forma manual. ¿Qué desean? Manual, profe. Ya, a ver. Entonces me voy a salir y le voy a incluir otra hojita más. Voy a hacer esto. Ya, entonces aquí sería K1 es igual a todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuánto nos salió K1? Cojamos el valor de el método. ¿Cuál de los dos métodos quieren utilizar? Un gráfico. El gráfico, ya. Entonces tendríamos de K1 de 6 millones. 6 por 10 a la 6. Es igual. Alfa es nuestra incógnita. Vamos poniendo unidades también para que verifiquen las unidades, ¿no? ¿Cuáles eran las unidades de K1? Dígame. Una de 3 millones. ¿Perdón? ¿Por qué salió cada uno 6 millones? Es lo que salió de aquí. De 3 Le millones. Creo que le multiplicábamos por 2, profe. Ah, Claro, se multiplicaba por 2 porque la pendiente era igual a K1 sobre 2. ya pues. Ujú. Ya. Entonces, ¿qué unidades tiene K1? Segundo sobre metro cuadrado. Segundo sobre metro a la sexta es, de hecho. Fíjense. K2 es segundo sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces ya tenemos esto. Esto va a ser igual. Alfa es mi incógnita. CS me decía que era de hecho 23.47 kilogramos por cada metro cúbico. La viscosidad era 0.000839 o ¿cómo era? 8937. 37 pascal por segundo. Dividido para delta P. El delta P era 338.000 pascal. Por el área. El área me da en metros cuadrados y era 0.0439, si no me equivoco. ¿Inge, el delta P sería negativo? No, ya nos dice que es, ya nos da el valor de delta P. Entonces, como no nos dice que es negativo, no pasa nada. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que ya no me dice que delta P es menos 338. Eso significa que ya se consideró el signo antes. ¿Sí me hago entender? Sí.
Ya, listo. Entonces tendríamos esto. Ahora, de aquí tendríamos que despejar alfa, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Alfa sería igual a 6 por 10 a la 6 segundos metro cúbico, que multiplica a 338.000 pascal por 0.0439 metro cuadrado. Todo esto sobre. A ver, esto multiplicado, esto dividido sobre 23.47 kilogramos por metro cuadrado. Perdón, aquí es metro cúbico por 0.00008937 pascal por segundo. Ya. A ver, primero denme el valor numérico. ¿De cuánto sale esto? El área no era al cuadrado, profe. Sí, gracias por hacerme acuerdo. A ver, ¿dónde estoy? Área al cuadrado. Ya. Primero denme el valor numérico. ¿Cuánto sale? A mí me salió 1.86 por 10 a la 11, profe. No sé si es true. ¿Eso sale? Igual a mí. Sí, debe salir bastante alto, sí es verdad. Aunque por este valor tal vez disminuya bastante. Bueno, ¿cuánto me dijiste que salía? 1.86 por 10 a la 11. Ya, listo. Digamos que está bien esto, ¿ya? Vamos a analizar unidades. Primero analicemos las unidades en la parte de acá arriba. A ver, le voy a hacer acá a la derecha. Tendríamos segundos, metros cúbicos por pascal por metro a la cuarta. Entonces se simplifica y aquí me quedaría el cuadrado. En el numerador me quedaría segundos por pascal sobre el metro cuadrado. En la parte de abajo tendríamos kilogramos, metros cúbicos por pascal por segundo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí vamos a tener extremo con medio. Entonces se puede simplificar estos de aquí, ¿cierto? Entonces, hagamos de extremos con extremos, medios con medios para ir resolviendo esto. Entonces, de aquí me quedaría metro cúbico. Sí, metro cúbico sobre, aquí me quedaría metro cuadrado por kilogramo. Entonces, esto se simplifica y me queda metro por cada kilogramo. ¿Se acuerdan que las unidades sí nos coinciden? Y esta sería la respuesta, chicos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Ya, Sí. perfecto. Entonces, ahora vamos a esta parte de acá. Nos daría falta calcular K2. K2, en cambio, me dice que es igual a RM dividido para delta P por A. Este es más fácil, ¿no? A ver, ¿cuánto nos salió K2? K2 es 6.870. Entonces, ahí nos quedaría 6.870. ¿Qué unidades tiene esto? Segundos por metro cúbico. Ahora, RM es mi incógnita. Delta P ya vimos que era 338.000 pascales que multiplican al área que era 0.0439 metros cúbicos. Perdón, metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto me sale RM, chicos? ¿Estoy bien en la fórmula? Sí, ¿no? Sí, sí estoy bien.
¿Cuáles son las unidades de RM entonces, chicos? Bueno, el valor primero, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale las unidades? Perdón, el valor de RM. ¿En qué debe salir un número muy grande? Sí, va a salir un valor grande. 1.938.434. En notación científica, denme, por favor. 1,02 por 10 a la 8, A la 8. creo. ¿Todos me confirman? Sí, profe. Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué unidades va a dar? Hagamos igual el análisis en la parte de la izquierda con azul, ¿ya? Tendríamos segundos sobre metro cúbico. Esto pasa a multiplicar, entonces quedaría pascal por metro cuadrado, ¿no? Entonces esto se simplifica y aquí me queda por metro. ¿Las unidades cuáles han sido? Segundo pascal sobre metro. ¿Ya? Y esta sería nuestra respuesta. ¿Sí queda claro, chicos? Profe, Dígame. ¿nos podría subir el Excel, por favor? Sí, por eso lo puse aquí. Ya les voy a subir el Excel también. Ya, profe, gracias. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? No, Inge. Ya. Inge, ¿las unidades del K2 es segundo sobre metro cuadrado o cúbico? Metro cúbico. Ah, ya, es que yo le copio el cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Listo, entonces ya resolvimos la primera parte del ejercicio que nos decía calcular las constantes alfa y RM con base a los datos experimentales. Ahora, la segunda parte del ejercicio nos dice, si el filtro usado es una prensa de marcos, perdón, ahí es una prensa de marcos, y de prensa y marcos sería, que tienen 20 marcos y 0,873 de área por marco, suponiendo las mismas propiedades de filtrado y de la tela de filtración, calcule el tiempo necesario para extraer 3,37 metros cúbicos de filtrado. ¿Ya? Eso es lo que me está preguntando, lo que me está diciendo el ejercicio. Ahora verán. Primero voy a añadir hojitas. Vamos a hacer aquí la parte 2. Ya, aquí entendamos una cosa. Nos dice que primero tenemos un filtro igual de presas y marcos que tiene una área de 0,0439. Ahora, en esta segunda parte nos dice que tenemos 20 marcos que tienen una área de 0,873. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que de lo que teníamos de esta área apenas de 0,0439, ahora vamos a tener una área mucho más grande
de filtración que está distribuida en 20 marcos que tienen una área de 0.873, ¿sí? Entonces, vamos a tener un área o un filtro inicial pequeño y después lo vamos a llevar a un filtro más grande que tiene una área más grande, obviamente. ¿Cuánto sale 20 por 0.873? A ver, serían 16 y 17.46. ya, 17.46 metros cuadrados. Entonces, fíjense, va a haber una diferencia bastante grande de áreas, ¿no? Aquí nosotros tenemos un filtro mucho más grande, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, suponiendo las mismas propiedades de filtrado y de la tela de filtración. Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros en el ejercicio 1 ya calculamos K1 y K2, estas constantes que dependen del medio filtrante y obviamente de la torta, van a permanecer constantes, digámoslo así. Bueno, no constantes, sino van a ser proporcionales el momento que les debemos a un filtro más grande. Es decir, nosotros vamos a tener acá un K1 y un K2, pero obviamente con una dimensión mayor, ¿sí? Pero las constantes van a permanecer, van a ser, ¿cómo se llama? Proporcionales. Entonces es como que si nosotros a este K1 le vamos a multiplicar por una constante y vamos a obtener nuestro K2. ¿Sí me entienden esta parte, verdad? Yo no lo entendí, profe. A ver, nosotros ya les estoy explicando que tenemos un filtro 1 que es pequeño y que le vamos a llevar a un filtro más grande. De hecho, aquí les puse las áreas. Ahora, el ejercicio nos dice que tenemos que suponer que son las mismas propiedades del filtro del pequeño como el grande. Entonces, nosotros en el filtro pequeño ya calculamos K1 y K2. K1 nos salió 1 por 86 a la 10 a la 11 y acá nos salió 1.02 por 10 a la 8. Entonces ya tenemos nuestras constantes de filtración en el filtro pequeño. Ahora, al decirnos que permanece constante las propiedades en el filtro grande, eso quiere decir que vamos a tener un K1 y K2 constante, es decir, es el mismo, ¿sí? Este K1 y K2 van a ser el mismo, tanto en el pequeño como en el grande. Pero nosotros vamos a tener que multiplicar por una constante, que es una constante de proporcionalidad. Es decir, como tenemos más grande el filtro, tenemos que multiplicar por un X número a la constante para que nos dé cuál es la constante de filtración en el filtro grande. Le voy a escribir o le voy a tratar de escribir en forma de fórmula. Ahora, verán, nos dice que K1 es igual a una constante, ¿no es cierto? Esta constante ya sabemos que va a permanecer constante tanto en el pequeño como en el grande, ¿sí? Es decir, nosotros K1 es igual, pongámosle, es igual a N, ya. La constante le vamos a llamar N. Ahora, para nosotros poder determinar esta constante 9 en el filtro grande, tendríamos que multiplicarle a esta K1 o a esta N por un valor. Este valor, esta C que le coloqué yo aquí, debe ser una constante que relacione las dos áreas de los filtros. Entonces, en ese sentido, K1, bueno, la constante del filtro grande, sería igual a una relación entre el filtro pequeño o el viejo sobre el filtro nuevo. Vamos a hacer una relación de las áreas, ¿sí se fijan? Y esto multiplicado por n. ¿Sí me entendieron esta parte, chicos? Sí. Perdón, no les escuché.
¿Sí me Sí, entendieron? sí. Ya, Sí, chévere. profe. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestro valor de n entonces? 6 millones. Exactamente, serían los 6 millones. Entonces aquí Profe, nosotros tenemos, no tendrí- perdón, ¿qué me decías? no tendríamos que multiplicarle por el 1/4 que dijo usted que necesitamos para el filtro No, de banco. el 1/4 es para el tiempo de lavado. Fíjense, para esta parte de aquí. En este caso no hay ninguna diferenciación porque ambos filtros son filtros de prensas y marcos. Entonces no se necesita hacer una aclaración en ese sentido. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe, estaba confundido en eso. Ya. Yo- Ahora, esta relación nosotros tendríamos que sacarla entre las áreas y me quedaría 0.0439 dividido para 17.46. Entonces de aquí vamos a obtener nuestro nuevo K1, que vendría a ser el K1 ya del filtro grande, que me daría en las mismas unidades, si ustedes se fijan. No va a afectar las unidades. ¿Cuánto sale esto, chicos? Denme haciendo, ¿ya? Y denme calculando también K2. Tengo una llamada, chicos. ¿Cómo se llama? Denme un segundito, ya les atiendo. Listo, chicos, ya. Perdónenme, justo me entró una llamada. A ver. Me di cuenta mientras le veía que aquí me falló algo. Aquí les escribí yo mal algo. K1, fijémonos cuál es su fórmula. Es el área al cuadrado. Entonces, para determinar la relación de las áreas, ¿cómo debería ser aquí? ¿Sí me están escuchando? Sí. Ya. Sí, ingeniero. Bueno, les vuelvo a explicar, ¿ya? Mientras veía me di cuenta de algo. La fórmula de K1 es alfa CS, viscosidad sobre delta P por el área al cuadrado. Y todo esto va a permanecer constante, pero las áreas van a cambiar. Entonces, esta relación de las áreas, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo debería ir si está aquí al cuadrado? Al cuadrado. También debería ir al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí debería ir así. Denme ahora sí haciendo y denme el valor, por favor, chicos.
37.93. 37.93. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro K1. ¿Sí? Ahora, hacemos el mismo análisis para K2. K2 va a ser igual a una constante. Ahora, este K2 nosotros sabemos que es, en cambio, RM sobre delta P por área. Hacemos la misma observación y aquí nos va a quedar que K2 va a ser igual. Aquí sí solamente el área, fíjese. Área 1 sobre área 2 por el valor de la constante que era... ¿Cuánto nos salió K2? 6.870 creo que era. 1870. Ya. Ahí sí ya sería lo mismo, pero no al cuadrado. ¿Cuánto sale? 17.27. 17.27. Ya. Esto nos va a dar en segundos sobre metro cúbico. Listo, chicos. Y estas serían nuestras nuevas constantes. Sí queda claro, ¿verdad? Ahora, el ejercicio no me pide esas nuevas constantes, sino lo que me pide es calcule el tiempo necesario para extraer 3.37 metros cúbicos de filtrado. Es decir, lo que nos está pidiendo es a partir de esta fórmula de aquí. A ver, es K1 por... ya me olvidé. Ya, esta de aquí. Es K1 por V medios más K2. ¿Ya? Entonces, nos dice que a partir de esta fórmula, nosotros determinemos el tiempo. ¿Sí? El tiempo nos pide determinar. Ahora, sí, fíjense que esto, el K1 y K2 que determinamos era para justamente determinar o para poder utilizar esta fórmula. Ahora, el volumen de filtrado, ¿cuál vendría a ser en este caso, chicos? Los 3.37. Ya, correcto, los 3.37 metros cúbicos que nos dice el ejercicio, que está aquí. Nos dice, calcule el tiempo necesario para extraer 3.37 metros cúbicos de filtrado. ¿Sí me entienden, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra formulita? A ver. Me voy a pasar nuevamente acá. Ya, nuestra formulita quedaría. K1, ¿cuánto nos dio? ¿Me hacen acuerdo? 37.93. 37.93 por segundos a la metros a la sexta, que multiplica. El volumen era 3.37 metros cúbicos al cuadrado dividido para 2. Más K2 nos daba, ¿cuánto era K2? 17.27, ¿no? ¿Estoy bien, chicos? 17.27. Sí. 17.27 segundos sobre el metro cúbico, que multiplica el volumen, que sería 3.37 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale esto? Yo voy a hacer las unidades. Esto se simplifica, me va a quedar solamente en segundos. Más metro cúbico por metro cúbico y me va a dar en segundos. ¿Cuántos salen los valores numéricos? 273.58. Y en el lado de la derecha, No, o sea, ya todo. ¿ya puedo? Ya. Sí. Listo. Entonces, el tiempo necesario para poder obtener en este filtro de área de 17.46 metros cuadrados. A ver, vuelvo a repetir. El tiempo que se necesita para obtener 3.37 metros cúbicos en este filtro de 17.46 metros cuadrados ha sido de 273.58 segundos. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo, chicos? ¿Puede repetir el último, Inge? Claro. Sale 5, ¿verdad? A ver, si yo divido para 60, sale 4 punto algo. Claro. Ya. A ver, entonces les vuelvo a repetir. El tiempo necesario para obtener un volumen de 3.37 metros cúbicos de filtrado en un filtro de área de 17.46 es de 5 minutos aproximadamente. ¿Ya? ¿Sí, chicos? Sí, Inge. Ya. Entonces, fíjense que ya hemos obtenido el tiempo de filtrado netamente, el que se necesita para obtener el filtrado, el volumen filtrado. Ahora, veamos la parte 3. La parte 3 nos dice, al final del ciclo de filtrado se recolecta un volumen de filtrado de 3.37 metros cúbicos, que es el mismo de la parte 2, ¿no? En un tiempo de 269.7 segundos. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 273. No estamos muy lejanos, estamos bien. Y me dice, se desea lavar la torta en la prensa de placas usando un volumen de agua igual al 10% de volumen de filtrado. Me pide calcular el tiempo de lavado y el tiempo de ciclo total de filtración, suponiendo que el lavado toma 20 minutos. Ya, verán. Entonces, vamos a hacer la parte 3. La parte 3, entonces, consiste en determinar cuál es el tiempo de lavado. ¿Cuál es el tiempo de lavado y cuál es el tiempo total, el tiempo del ciclo de filtración? Estas dos preguntas es lo que me está haciendo esta parte 3. Ahora, para poder determinar el tiempo del ciclo de lavado, nos dice que para la filtración se utilizaron 269.5, creo que decía. 269.7 segundos. Nosotros hemos calculado nuevamente y nos dio 273.6, que no hay mayor diferencia, ¿no? Podríamos utilizar el que calculamos nosotros o el que nos da el ejercicio, da igual. Yo voy a utilizar el tiempo que nosotros determinamos, 273.58. Entonces, a ver, primero vamos por esta parte de aquí, saquemos los datos. Entonces, aquí nosotros tenemos un tiempo de filtrado de 273.6 segundos. Y también nos dice, el mismo ejercicio nos dice que el tiempo que se toma para el lavado en sí son 20 minutos. Es decir, para la limpieza se refiere este tiempo de lavado. Entonces, aquí tenemos que determinar el tiempo de limpieza de 20 minutos. ¿Ya? ¿Qué nos hace falta para calcular el tiempo del ciclo total? Sería el tiempo de lavado. Ahora, el tiempo de lavado nosotros habíamos visto que se calcula con esta fórmula que les voy a escribir, que era la variación del volumen con respecto al tiempo es igual a 1/4. Aquí sí va el 1/4. ¿Por qué? Porque nos dice que es un filtro de prensas y marcos. Entonces, 1/4 de K1 por el volumen de filtrado más K2 que ya calculamos. K1 y K2 ya calculamos. Entonces, si esto nosotros resolvemos, estas diferenciales nos va a quedar V sobre T, ¿no es cierto? Es igual a 1/4 de 1 sobre K1, volumen filtrado más K2. Aquí fíjense que estos volúmenes no son los mismos. Aquí este es el volumen de lavado y este es el volumen de filtrado. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente. El ejercicio me dice que se desea lavar la torta en la prensa de placas usando un volumen igual al 10% de volumen de filtrado. Es decir, el volumen de lavado va a ser igual a 0.1 el volumen de filtrado. Si nosotros reemplazamos esto y despejamos el tiempo,
Veamos cómo nos quedaría. A ver, de esta fórmula debemos despejar el tiempo. Entonces nos quedaría que el tiempo es igual al volumen de lavado por 4 por K1, volumen de filtrado más K2. ¿Ya? Entonces, el tiempo va a ser igual a 0.1 por el volumen de filtrado por 4 y por K1 volumen de filtrado más K2. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? 3.37 por 0.1 y por 4 y de ahí denme multiplicando por todos los valores que tenemos, ¿ya? A ver, les voy a reemplazar datos. K1 era 37.93. El volumen era 3.37, 17.27. Ya, tomarán en cuenta que así sería, ¿no? ¿Cuánto sale el tiempo, chicos? Denme haciendo. También vamos a ver acerca de los modelos atómicos. Modelos atómicos, ya vamos a repasar. Eso se va a quedar ahí. Eso tenemos que ensayar. Tenemos que pasar todos juntos, ¿sí? ¿Cuánto sale, chicos? Realicen lo siguiente. Ustedes saben de los modelos atómicos, ¿cierto? Si no se recuerdan, ya les comparto pantalla. 195.58. 195.6 segundos. ¿Ya? Entonces ya tenemos este tiempo. Este vendría a ser el tiempo de lavado. Ahora sí, bueno, yo les he estado poniendo con las T mayúsculas. Realmente no hay que confundirnos, ¿no? Sería T minúsculas. Ya. A ver, entonces vamos ahora sí con el tiempo total o el tiempo de ciclo que le habíamos llamado, que era igual al tiempo de filtración o de filtrado, más el tiempo de lavado, más el tiempo de limpieza. Entonces, el ejercicio nos dice que el tiempo de limpieza son 20 minutos. El tiempo de filtrado, nosotros lo calculamos y nos dio 273.6 segundos. El tiempo de lavado lo acabamos de calcular y nos da un tiempo de 195.6 segundos. Y acá el tiempo de lavado sería 20 por 60 1200. segundos. Entonces, ¿cuánto nos da el tiempo total? El tiempo del ciclo. ¿Cuánto nos da esto? 1669.2 segundos. 1600. 69.2. 0.2 segundos. Esto en minutos, ¿cuánto sale? Como 8 minutos. Perdón, 28 minutos. Bueno, sale 27.8 27 minutos. minutos. Entonces, todo el tiempo del ciclo de filtración me dice que se demora 28 minutos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, Inge. ¿Ya? Listo. Eso sería un ejercicio completo de filtración. ¿Tienen alguna inquietud? No, profe. ¿Ya?
Entonces, esto les voy a guardar y les voy a subir al aula virtual. Bueno, en las primeras hojas les dejé la explicación. Espero que no se me confunda. ¿Alguna inquietud, chicos? Ahora, ¿de qué manera vamos a trabajar? O sea, que el que sale primerito, el nombre que sale primerito, va a ir con quién? Con algo. El que sale segundo, Tom. El que sale Entonces, ejercicios tenemos que calcular K1 y K2 mediante la gráfica, ¿verdad, Inge? Claro, o sea, si es que no nos da el ejercicio, las constantes, la forma para calcular las constantes de filtración sería a través de datos experimentales y la gráfica. Eric le toca el primerito. Eric, anota su cuaderno. ¿Dónde está Eric? Ya creo que es en ello. Eric. Vamos al siguiente nombre. Vamos a ver el segundo modelo atómico. El de Thomson. Vamos a ver ejemplo. ¿Sí? A Sebas le toca el destruir de pasos. ¿Ya? Al destruir de pasos. Vamos el de Rutherford. A ver el primer el de Rutherford. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ya. ¿No tienen ninguna inquietud? Que corresponde a ver. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Entonces, ¿para cuándo quedamos la prueba? Es que, profe, cuando nosotros, o sea, vamos resolviendo los ejercicios, ahí se van presentando las inquietudes. Ya, a ver, si es que tal vez quieren repasar algún ejercicio de este tipo, hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Procesos de separación de Jankoplis. Así se escribe, si no me equivoco. A ver, ya están viendo en mi pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, este libro es. Este. Procesos de transporte y principios de separación de Jankoplis. Si es que quieren repasar. Tal vez no les coincida la nomenclatura, pero al fin de cuentas la teoría es la misma, ¿no? Eso hay solamente que irlo siguiendo. O si no, en el libro de McKay Smith también hay procesos de separación de filtración, por filtración. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces la siguiente clase más bien voy a preparar un par de ejercicios más y con eso ya estaríamos listos para la prueba, ¿de acuerdo? Ya, pero lo que sí me gustaría es que para la siguiente clase vengan repasando y si es que tienen alguna inquietud, me la digan. Y listo, chicos, con eso terminamos el semestre. Profe, una consulta con este ejercicio, como el que es completo, o sea, aquí se utiliza todo lo que, todos los ejercicios con diferentes variables. Sí, este sería un ejercicio completo, claro. Primero calculamos las constantes, luego calculamos a ver, ¿me entienden cómo O les voy sea, a explicar? cualquier variante Primero de calculamos las ejercicio, constantes de un filtro pequeño. ¿Perdón? o sea, con cualquier ejercicio o sea, cualquier variante, o sea, cualquier tipo de ejercicio, si sabemos hacer este que es completo, estaríamos bien. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, el libro de Jankoplis es un poquito complejo porque no suele utilizar las integrales como tal, o sea, no utiliza las ecuaciones ya resueltas de los diferenciales, sino utiliza los diferenciales.
Ahí ustedes van a ver que hay otros métodos para la resolución de lo que acabamos de hacer. Esa es la única diferencia, pero en sí no va a haber diferencia en las fórmulas o en la teoría. No va a haber diferencia. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ajá. Inge, ¿a dónde nos va a subir el Excel? En el aula virtual, de hecho, este ratito les estoy subiendo. Inge, ya que está ahí, ¿me puede ayudar con la asistencia? Por favor. Ya te subo la asistencia. A mí también, profe. Está bien, está bien. A ver. Déjenme ver. Ah, a ver, entonces les voy a subir el archivo que sería ejercicio de filtración. Ya. Listo, chicos. Entonces, si no tienen ninguna inquietud, nos quedaríamos hasta ahí. Eso sería todo. Vendrán repasando para la siguiente clase, ¿no? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Necesitan el Excel o solamente les subo la presentación que acabamos de hacer? Porque también está ahí también está la captura de pantalla del Excel. Excel, Inge. Súbanos nomás el Excel, por favor. El Excel también, Inge. Bien. Listo, entonces ya les subo. Listo, ingeniero, gracias. Hasta luego. Ya. Hasta luego, chicos. A ver. Ya, listo, ya están los dos documentos en el aula virtual. Que pasen bien, chicos. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.